La disponibilidad que hay de plantas para preparar un té, la creencia que por tratarse de productos naturales no provocan ningún efecto, el alto costo de los medicamentos de patente y la desconfianza de ciertos sectores de la población hacia los medicamentos alopáticos debido a sus efectos colaterales son algunos de los factores que han intervenido para que la población se interese por la herbolaria. Por ello es importante que la población conozca cuáles son los avances en el estudio de las plantas medicinales, cuántos años de investigación se necesitan para estudiar las propiedades de una planta y los efectos negativos que éstas pueden provocar. Hoy, en Diálogos en Confianza, nuestro tema es mitos y verdades de la herbolaria. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Soy José Bandera Quijano y me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes con un tema que me parece muy interesante, muy especial. Vamos a hablar de mitos y realidades de la herbolaria. Como ustedes saben, la relación del hombre con las plantas, sobre todo en el sentido medicinal, es milenaria desde hace más de 5,000 años. Desde los Vedas en la India se hablaba ya de plantas medicinales. También Homero en la Ilíada y la Odisea mencionó muchísimo el uso de las plantas para tratar enfermedades, tratar males, tratar humores, como se decía en aquel entonces. Nosotros los médicos, en el juramento de Hipócrates se habla mucho de las plantas. Los viajes de Marco Polo, sabemos que sus cargamentos siempre venían cargados de plantas para intercambiar con diferentes países y poder tratar enfermedades específicas de un lugar o de otro. Y poco a poco esto fue evolucionando a incorporarlas a lo que viene siendo la medicina moderna desde la Edad Media. Y es de lo que vamos a hablar hoy aquí en Diálogos en Confianza. Me acompaña Óscar Virués. Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, me da mucho gusto saludarte. Muy buen día a todas las personas que nos ven a través de la pantalla de televisión, desde luego. Bueno, a todo mundo. Muy buenos días. Y estamos en contacto con ustedes. No dejen de escribirnos, nos interesan todas sus dudas, todo lo que nos quieran comentar, porque este programa ya saben que es de ustedes. Vamos a ver una entrada al programa para saber de qué se va a tratar y regresamos a presentarles a nuestros invitados. Tenemos un sondeo. ¿Qué opinan ustedes de esto? Pues como la hierbabuena, la manzanilla, que son buenos para los malestares estomacales, en este caso la ruda para lo que es el dolor de cabeza. Sí, claro, el té de boldo. El té de boldo sirve para desintoxicar el hígado, para quemar grasa, incluso también para bajar de peso. El té de cola de caballo, que es para los riñones. El eucalipto para la infusión, para destapar fosas nasales. Pues el que más comúnmente se usa es el té de manzanilla, que ayuda a desinflamar, es un desinflamatorio. Para el dolor de estómago, la manzanilla. Para los riñones es el té, la hierba de elote o el pelito de elote. Sabía por mi bisabuela que para el hígado era muy buena la acuacia. Hay una hierba que le llaman limpia plata o cola de caballo, que dicen que sirve para purificar la sangre. Uso gordolobo para la tos. Bueno, yo uso más bien para la cuestión de la tranquilidad y eso, uso el tisana betel, que tiene valeriana y que tiene eucalipto, y creo es ese tipo de tés, ¿no? Toronjil. Una que otra sí las he utilizado, por ejemplo, es la de alcanfor, la sábila, para golpes, para quemaduras, cicatrices, la árnica, que es para los golpes. Pues yo tomo un té que se llama ámula, es muy amargo y sirve para ayudar a limpiar el hígado, exactamente, para la diabetes, alguna herida se lava uno con ese tecito y cicatriza. Pues en realidad las básicas, la receta de la abuela que siempre funciona, la hierbabuena para el dolor de estómago, la manzanilla, son finalmente naturales, funcionales, económicas y realmente funcionan muchas veces sin necesidad de ir al médico.
Yo les pregunto a ustedes que nos están viendo en la televisión, ¿quién no se ha tomado un té de manzanilla? ¿A quién no le cae bien un té de manzanilla cuando está malito, cuando estás enfermo? Siempre como que te ayuda, ¿no? Pero para todo esto tenemos paneles de especialistas, como siempre aquí en Diálogos en Confianza, y les quiero presentar a la doctora Abigail Aguilar Contreras. Ella es maestra en ciencias y jefa del Herbario Medicinal de la Coordinación de Investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenida. Gracias. Qué gusto que esté aquí con nosotros. Igual, digo. Y les quiero presentar también al doctor Javier Lozoya, es el director de Fitomedicamenta S.A., que es una asociación privada de investigación en plantas. ¿Estamos de acuerdo? Así es, mucho gusto. Bienvenidos. Mi pregunta a ustedes es, ¿qué opinan de lo que acabamos de ver? Se hizo un sondeo general allá afuera y oigo palabras como desinflamar, desintoxicar, purificar, limpiar. Quiero ver cuál es su opinión sobre esto, porque yo creo que el chiste de este programa es que aclaremos esas dudas y sepamos para qué sirven las cosas exactamente. Pues yo creo que la gente tiene muy claro lo que quiere y los términos que se utilizan son términos populares que ellas han adoptado de lo que han sabido de la medicina alopática, por ejemplo, ¿no? Pero que a ellos les funciona, e independientemente del concepto. Entonces, yo, por ejemplo, en este sondeo que hicieron, que oigo perfectamente plantas que podríamos decir que están en un cuadro básico de flora medicinal mexicana, ¿no? Que el señor que dice para la tos, en este caso yo que ahorita tengo ese problema, que el gordolobo, ¿no? Entonces, es una planta que lo usan en toda la República Mexicana. Y en el caso de la señora que dice del té de amula, que es amarguísimo y que en varias partes de la República se utiliza justamente, como dice ella, bueno, para desinfectar o aliviar problemas del hígado, ¿sí? A ella le da un resultado, ¿sí? Si nos ponemos a analizar los conceptos médicos, queremos analizarlos desde el punto de vista de la alopatía y no nos metemos a lo que es la medicina tradicional popular, en donde los conceptos son diferentes a los de la alopatía, a lo mejor tomados de la alopatía, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo considero que no es que estén errados, sino lo que pasa es que tienen otra concepción. Y lo que habría que aclarar aquí es cuáles son los conceptos. Los conceptos, pero ¿cuáles conceptos? ¿En qué medicina? ¿En la tradicional popular mexicana, en la alopatía o en la homeopatía o en el ayurveda? Exacto, existen diferentes cadenas y dependiendo de lo que esté uno. Pero hablando, por ejemplo, de desintoxicaciones, ustedes están haciendo investigación sobre plantas locales, mexicanas. ¿Por qué? Bueno, si usted me permite, yo quisiera que nos centráramos primero en algunas reflexiones que nos dieran definiciones. Porque, bueno, en mi caso y el caso de mi grupo, llevamos cerca de 35, 40 años trabajando en México investigando plantas medicinales. Y empezamos en los años 70, estamos ya en el 2015 y la gente se sigue haciendo las mismas preguntas. Y cada vez que los programas de televisión hablan de plantas medicinales se llegan a las mismas concepciones erróneas, desde mi perspectiva. Ok, ¿qué son cuáles? Entonces, permítame hacer algunos lineamientos fundamentales. La medicina en cualquier sociedad es una manifestación de la cultura. Lo voy a repetir porque no lo han entendido. Otras manifestaciones de la cultura son la música, el lenguaje, la comida, la vestimenta, el arte. La medicina es una manifestación de la cultura de un pueblo. Dime de qué cultura vienes y te diré cómo te curas. Dime de qué cultura vienes y te diré de qué te enfermas. Esta es una idea fundamental, moderna, del siglo XXI, que durante todo el siglo XX no se aceptó. La medicina era la medicina con M mayúscula, estadounidense, europea, científica, apostólica, romana. De pronto irrumpieron en el mundo de la comunicación otros pueblos, China, India, Egipto, y nos empezamos a enterar todos que el resto del mundo se curaba de otra manera. Entonces empezó a hablar de las medicinas tradicionales. ¿Quiénes hablan de las medicinas tradicionales? Los dueños
del balón, los dueños de la cultura dominante. Claro. Segundo principio, somos un pueblo, México, que tiene su propia cultura. Todas las medicinas del planeta Tierra utilizan plantas medicinales para curarse, incluyendo las europeas, estadounidenses y modernas, nada más que ahora le llaman medicamentos químicos farmacéuticos. Porque están sintetizados en un laboratorio, pero vienen de principios. El 85% de los medicamentos que hay en una farmacia se producen de plantas. ¿Sí? Entonces, los mexicanos tienen una enorme tradición, como otros pueblos, en el uso de las plantas medicinales. Nada más que la medicina oficial, las instituciones, la cultura dominante y la ley no lo reconocen. Los estudiantes de medicina de cualquier universidad mexicana nunca estudian herbolaria. ¿Por qué? A ver, empecemos por ahí. Porque si no vamos a acabar hablando del cuachalalate y eso ya lo sabemos. No, eso es el chiste, que aclaremos aquí ese tipo de situaciones. Tenemos una cápsula que nos habla un poco de la historia de la herbolaria en nuestro país, porque es muy importante que hablemos de nuestro país en base a lo que nos acaba de decir. Vamos a ver esto. Desde que la humanidad es humanidad, el hombre ha experimentado el uso de las plantas para aliviar sus padecimientos. A nivel ya micro México, desde épocas prehispánicas tenemos testimonios tanto en cerámica como en códices, como pictóricos, en murales, en donde encontramos varias especies medicinales. Cuando llegan los españoles a nuestro país, pues todos los documentos del siglo XVI nos hablan de un recurso herbolario muy importante y que obviamente España tenía mucho interés al respecto de ver cuáles eran sus recursos naturales y específicamente los terapéuticos. Actualmente en México podemos decir que un 80% de la población conoce este recurso, es parte de nuestra cultura médica popular y la utiliza. En ese sentido, debo de decirles también que hemos aprendido de las personas que se han dedicado a ello, como son curanderos, curanderas, con los cuales hemos hecho investigación etnobotánica. Bien, ¿cómo ven esto? Mi pregunta es, ¿qué le podemos sugerir al público? Es decir, vamos a aprender un poco sobre herbolaria, sabemos que hay un método científico, estamos en lo correcto, para saber llegar a un diagnóstico, a un tratamiento. ¿Qué es esto? Por ejemplo, en la medicina tradicional, si van a probar un medicamento, la aspirina como un medicamento que quita la fiebre. Se tiene que probar en muchas personas, se hace una estadística, se ven los efectos colaterales, etcétera, y se demuestra que tal medicamento funciona para tal cosa. ¿Es lo mismo en la herbolaria? En principio sí. Sí. En principio sí, En ahí principio, queda un hueco. sí. Bueno, es que el hueco es cultural. Claro. Lo que yo quiero decir para abrir boca en el programa es que en México hay una enorme contradicción cultural. Desde el punto de vista de las instituciones formales de la medicina, la herbolaria no existe. El conocimiento del pueblo es inferior. 500 años de estar haciendo cosas no cuentan. Mejor prefieren preguntarse qué hacen los estadounidenses y comprarlo al otro día. ¿Sí? Es decir, a mí me interesa sobre todo apuntar a que el verdadero conocimiento de la herbolaria de este país lo tiene la población mexicana. Así es. Durante el siglo XVI, durante el siglo XVII, durante el siglo XVIII, que era la colonia española, se usaba. Y los médicos tenían los mismos conocimientos que tenía la población. Llega el siglo XX y el problema cambia. Nos convertimos en una sociedad colonizada intelectualmente por otra cultura. La medicina se convierte en la medicina de otros. Todo se importa. Se importan los productos, las ideas y la manera de entender la vida, la enfermedad y el mundo. A la población mexicana se le considera ignorante. Lo que sabe la población mexicana se considera charlatán, equivocado o anticuado. Los médicos en las universidades creen que su abuelita está equivocada cuando los curaba de niños con hierbas. Que los que tienen la razón son las industrias farmacéuticas.
Ok, pero vamos a desglosar todo esto a lo largo del programa porque creo que es muy interesante y muy importante que los conozcamos. Y parece que hay ya varias dudas del público desde ahorita, ¿verdad, Oscar? Sí, exactamente, tenemos algunos comentarios. Bueno, de hecho los invito a que se conecten a través de internet para poder ver el programa completamente en vivo. La dirección para hacerlo es www.canal11live.tv/internacional/. O también a través de la vía telefónica, el número para hacerlo es el 51 66 40 00. Y nos dice en Guille Lauda Monestel: quiero comentar que los productos farmacéuticos vienen de las plantas. Antes de la herbolaria era considerada medicina y ahora tomas test como si fueras un experto y eso a veces es peligroso. Y como además estamos súper intoxicados por los productos industriales, los test tampoco hacen se hacen, supongo, tan fácilmente. Cintia Castro Jordán: yo me he curado de quistes ováricos con medicina natural. Además de la dieta vegetariana, la herbolaria jugó un importante papel y ahora estoy manteniendo a raya la inflamación articular y el dolor debido al síndrome de Sjögren con dieta vegetariana y herbolaria. Eduardo Ponce de León: los medicamentos en muchos casos vienen de las plantas. Desde luego las farmacéuticas sintetizan la sustancia activa de las plantas para sacar lo más eficiente de las plantas, químicos y otras sustancias. Parte de los comentarios que tenemos aquí en las redes sociales y desde luego pues los invitamos a que nos hagan preguntas, que de hecho hay ya algunas. Como ven, estamos arrancando apenas el programa, ya existe mucha inquietud. Vamos a aclarar todas estas dudas, pero nos tenemos que ir a un corte ahorita, pero estamos aquí en Diálogos en Confianza hablando sobre la herbolaria. No se vayan, estamos con ustedes, en un momentito regresamos. En su forma natural nunca me han hecho daño. No, que le hayan hecho daño, no, que se hayan puesto por exceso y automedicarse, sí, pero así poquito no. No he tenido ninguna reacciones o algo así, o sea, al contrario, me he sentido bien. Lo que sé es que si bien tarda en curarse, uno es más bien preventivo, pero daño no hace al cuerpo. No, fíjate que no, siempre es así como que cuando está demasiado fuerte el dolor tomamos, por ejemplo, el estómago un té y nos los calma un poquito y ya obviamente recurrimos al doctor posteriormente. No conozco a nadie que se haya enfermado de consumir hierbabuena o té de manzanilla. Nunca me han hecho daño. Sí, hasta el momento no me han hecho reacciones adversas. Todo hasta ahorita ha sido normal, me han ayudado bastante. Jamás me ha hecho daño ninguna de ellas. Que yo lo haya notado, nunca me han hecho daño. No, nunca me han hecho daño, jamás, al contrario. No he sabido de alguien que le haya hecho daño por tomar alguna planta. Por supuesto que hay que saberlas tomar, porque también algunas pueden ser tóxicas. Yo creo que algo que es clave, como acabamos de ver, es asegurarte que lo que vayas a tomar lo hagas de manera consciente y que no te vaya a hacer daño, ¿no? Porque hasta tomar café en exceso te puede caer mal, así de fácil. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿La herbolaria se puede considerar una medicina alternativa o complementaria a la alopatía, como puede ser la acupuntura o como puede ser la medicina ayurvédica? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Porque ahorita en el corte aparte hablábamos de que no hay mayor información para el público. Depende de dónde sea usted. No, de donde sea en general, la herbolaria en general. Si es usted de China, la herbolaria forma parte fundamental de todos sus tratamientos formales. Ok, entonces está considerada una dentro de la medicina tradicional china. No, dentro de la medicina científica china. Ok, ¿y en nuestro país? En nuestro país estamos a la mitad del puente. Llevamos 30 años en el Seguro Social investigando las más importantes plantas medicinales. Hace 30 años era prohibido. Se burlaban. ¿Por qué era prohibido? Porque se tenía la idea anterior de que las plantas habían pasado a la historia, que la industria farmacéutica les sacaba los productos químicos, los convertía en pastillas y que volver a usar un tecito o ponerse un emplasto o utilizar una planta medicinal era cosa del pasado y de los ignorantes, que la ciencia moderna había demostrado que se convertían en pastillas y que quienes sabían la verdad eran los médicos. Hasta que eso reventó. Reventó fundamentalmente por la influencia de China e India. Cuando el Occidente se preguntó cómo habían resuelto los problemas de salud en países tan gigantescos como China e India, la respuesta fue: usamos plantas medicinales. Entonces, hacia los años 70 se empezó este romance con lo natural, porque se abrió el espacio político en el mundo para reconocer que los pueblos tenían razón en el uso de sus plantas medicinales
y que los científicos y los médicos debían de ocuparse en demostrar, ampliar ese conocimiento, ver qué era peligroso, cuáles eran tóxicas, cómo se debían de tomar y desarrollar más ese conocimiento. No era nada más demostrar que no me hace nada o que sí me cura y no me lastima. Por ejemplo, hay una pregunta para un medicamento que es me voy a ir por ese canal porque es lo que conozco. Hay un método científico y se hacen estudios de investigación. ¿Aplica igual para las plantas? Es decir, tanta dosis de tanto té te funciona para cada tratamiento. Eso es lo que quería ver. Entonces sí se sigue un método científico para demostrar que funciona. Pero yo quiero aclarar una cosa. Usted dice la herbolaria, en la pregunta que nos hizo hace un rato, ¿no? Yo debo de aclarar que la herbolaria tiene dos conceptos. Uno es la persona que vende plantas medicinales en el mercado. Ajá. Y la otra es la planta que se utiliza como medicamento. ¿Cuál es el término adecuado para utilizar? Herbolaria. Okay. Herbolaria, porque son las plantas que se usan como medicamento. Y usted al preguntarnos, oye, que la herbolaria como tal, así se debe decir todo, y el doctor Lozoya le dice, espérate, en China la herbolaria va con todo un sistema médico en el cual se utiliza, aquí en México también. Ok, eso es lo que vemos a este país. Aquí en México también, en donde estamos también. Y ahora también, esto de la herbolaria se aplica a diferentes culturas de nuestro país. No es lo mismo los tzotziles de Chiapas a los tepehuas de Mecapalapa, Puebla. Todos ellos, o todos estos grupos, ¿cuál sería la pueblos originarios, tienen un sistema de clasificación de padecimientos y por lo tanto de conocimiento de plantas como medicamento. O sea, una herbolaria muy particular, muy propia del contexto cultural también en el que se da. Eso me parece interesante, es decir, no se le va a dar el mismo tratamiento a un paciente, se dice, pero es que no podemos decir el mismo tratamiento a uno que a otro, sino hay plantas que son universales, ¿sí? Okay. En su uso y que son reconocidas en las comunidades también como tales. O también, por ejemplo, me ponía yo a pensar, no es lo mismo, desde luego, estar en Chiapas, donde hay cierta vegetación, a en Puebla, donde habrá otras distintas. Así claro, aunque dice que sí te pueden funcionar, aunque seas de otro lado, ¿no? Así es, en nuestro país tenemos diferentes tipos de vegetación, que van desde la selva alta perennifolia, bajando por la selva caducifolia y llegando a los desiertos, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una serie de especies medicinales en cada uno de estos ecosistemas, ¿sí? Y en esos ecosistemas también se da yo diría que un comercio en el cual, por ejemplo, si estamos en una zona selvática de Veracruz y la gente utiliza que para los cálculos renales la gobernadora, y uno dice, ¿cómo? Si la gobernadora es del desierto, es de las zonas de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, ¿cómo es posible que llegue a una zona selvática? Pues llega por medio del comercio. Si ustedes van a los tianguis, a los mercados de cualquier ciudad de nuestro país, van a encontrar plantas de diferentes ecosistemas, plantas medicinales de diferentes ecosistemas, igual que las plantas comestibles. Tenemos una cápsula justamente de la doctora trabajando para que nos demos cuenta de más o menos cómo funciona esto a nivel profesional. Vamos a verla. En el Instituto Mexicano del Seguro Social hay un equipo de investigadores muy importante que desde la etnobotánica va con los especialistas de la medicina tradicional popular para después venir a este herbario y describir la planta y sobre todo ver qué identidad biológica tiene, es decir, su nombre científico, su familia botánica, para después mis compañeros del área experimental hacer la farmacología, la fitoquímica, la toxicidad. Y en este siglo XXI debo decirles que en el área de plantas medicinales del IMSS se comenzó a hacer ya investigación clínica con derechohabientes voluntarios. En la actualidad
Hay varios proyectos de investigación al respecto de las plantas medicinales, pero de los que ya se han trabajado, tenemos muy concretamente para problemas de salud muy importantes del país, como es la diabetes, el famoso guarumbo, o Cecropia obtusifolia, que es su nombre científico, y que se ha trabajado desde la etnobotánica hasta la investigación clínica con pacientes voluntarios. Y se ha visto que sí baja los niveles de azúcar en los pacientes diabéticos. Es una planta muy importante, pues ya podemos decir que ya se ha completado todos los estudios de esa planta. Los que nos dedicamos al estudio de las plantas medicinales, nos dedicamos solamente a la investigación. La parte comercial, la parte de producción, todo eso ya corresponde a otro sector. Bien, seguimos hablando sobre la maravilla que tenemos en nuestro país en las plantas, que muchas veces, mi pregunta es, ¿podría sustituir muchas veces a medicamentos? Sí. En las recomendaciones para en algunos padecimientos se puede sustituir totalmente el tratamiento médico alópata por algún tratamiento, y quién debe manejarlo. ¿Cómo saber que la persona es alguien adecuado, están certificados o titulados, o con quién se acerca? Por ejemplo, cualquier persona que nos está viendo del público, quiero ir a consulta para ser manejado para diabetes, por ejemplo. ¿A dónde van? ¿Y con quién? ¿Es con un médico específico? Sí. Okay. ¿A dónde van? Con nosotros. A ver, lo que no nos han dejado decir. No, díganlo. Lo que no nos han dejado decir es que el Instituto Mexicano del Seguro Social durante 25 años llevó a cabo las investigaciones de las plantas más importantes de México, demostrando su eficacia, demostrando su seguridad y demostrando su utilidad. ¿Cuáles? Hablemos de ellas. Ok, entonces sabemos que hay plantas medicinales que funcionan. Por ejemplo, en diabetes. El nopal. El nopal. A manera de jugo o de licuado. ¿Cómo funciona? Tiene una gran cantidad de fibra líquida que, como otras fibras líquidas de la medicina, impiden el exceso de azúcar en la sangre. Es decir, un diabético puede sustituir su tratamiento de insulina por nopal. El único requisito es que el nopal, tomado domésticamente como se ha propuesto y como se ha demostrado en la clínica que funciona, es útil solamente para el diabético tipo 2, es decir, el diabético que no necesita inyectarse insulina. Hemos platicado que hay diferentes tipos de diabetes aquí en el programa, la insulino dependiente, que es cuando el páncreas no produce la insulina, y la no insulino dependiente, cuando los receptores, las llaves de las células no funcionan, que normalmente es la diabetes del adulto. Y pregunta el señor Pedro, ¿puedo tomar mañana té de nopal y dejar mis medicamentos? Puede tomar el nopal que quiera y no dejar ninguno de sus medicamentos. Se complementa. Ah, ok, es complementario. Sí. Ok, no es sustitutivo. No es sustitutivo. ¿En qué otra rama de la medicina, en qué otro padecimiento? El nopal vemos que puede funcionar para la diabetes, entonces podemos recomendarle a los diabéticos que tomen nopal, pero ¿a qué dosis? ¿En jugo o en...? A las dosis alimenticias que la gente sabe manejar. Es decir, hay otros medicamentos de la industria que están hechos exactamente igual y se producen con otras plantas. En el caso mexicano, existe la costumbre demostrada científicamente que es muy útil tomar un jugo del nopal o una ensalada de nopal o un licuado de nopal habitualmente, diariamente, semanalmente, como parte de la dieta del diabético. Ok. Todos recomendamos en la clínica no abandonar su tratamiento de pastillas que está teniendo, pero irle manifestando a su médico que está complementando con nopal. Okay. ¿Qué va a pasar? En los siguientes 2-3 meses que va a visitar a su médico, se va a dar cuenta que necesita menos medicamento y le van a empezar a reducir el medicamento porque está combinándolo con el nopal. Ok, perfecto. En el mejor de los casos, con el tiempo abandona un tratamiento duro de pastillas y se queda con una dieta de nopal como costumbre. Tenemos una gran cantidad de diabéticos en este país. Sí, es un problema. Entonces es una cosa importante que sepan incorporar el nopal a su dieta. Ahora, en cuanto a posología, que quiere decir la dosificación, hay dosificación, ya nos dijo que puede tomarlo todos los días o cada semana, sí. Pero en la herbolaria, ¿hay una posología, una dosificación específica? Sí hay una posología, una dosificación específica, que muchos, por ejemplo, han dicho
que es el talón de Aquiles de la herbolaria, ¿sí? Porque la herbolaria, como es una parte de nuestra cultura, dijéramos que la medición de ellos viene una pizca, lo que quepa en tu mano, ¿sí? Y aquí, pues, el público hasta está diciendo que sí, porque esa es su medida, ¿sí? Muchos dicen, bueno, ¿cómo se ha hecho? Algunos han hecho experimentos con diversas manos y que cuántos gramos de esto y de esto y de esto. Pero lo que se ha visto es que esas medidas van de acuerdo al tamaño al peso tamaño del propio, aunque sea una cosa empírica, ¿sí? Entonces, ahí yo puedo agregar una cosa. Sí. Usted se ha preguntado el té de manzanilla que todos tomamos en un sobrecito. ¿Cuánto tiene de manzanilla? No, no sé. Bueno, tiene 1 gramo. La industria produce todos los tés en sobrecitos de 1 gramo. ¿A quién se le ocurrió el gramo? ¿Y por qué 1 gramo? ¿Y por qué no 3 gramos? La práctica, la común. Cuando nosotros en el Seguro Social estudiamos una planta importantísima mexicana que es la hoja del guayabo. La hoja de la guayaba es el mejor recurso mexicano para combatir la colitis y la diarrea. La colitis, A mí me surge una duda nada más en este tema porque creo que como pobladores del país no somos expertos en la herbolaria. A lo mejor nuestra familia nos ha educado a tomar algunos, pero si normalmente la automedicación pues está contraindicada, digamos, o sea, no se debe hacer en los mercados donde hay muchas hierbas, entonces, ¿cómo saber? No nos venden 1 gramo, ¿no? Entonces la gente a veces llega, si se toma 2 pastillas para mejorar el dolor de cabeza y dice, una no me hizo tanto, mejor me tomo 2, cosa que no debiera de él mismo regular su medicamento. Lo mismo pasa con las plantas, o sea, quienes llegan a los mercados y compran medio kilo de ruda y entonces deciden, le voy a poner un poco más cargado al té porque me ayude más. O sea, ese tipo de personas, ¿cómo le hacen para dosificar precisamente? Ese tipo de personas existen en los 2 bandos. El tipo de personas que se automedicamentan con medicamentos de la farmacia, se automedicamentan con plantas. Y el problema no es de la herbolaria, el problema es de las personas. A eso vamos, pero ¿cómo les ayudamos? Entonces, el asunto fundamental es que si yo voy a un mercado a comprar una planta medicinal, yo hablo con el que maneja las plantas medicinales y a él es al que le planteo. ¿Y están capacitados? La experiencia de esa gente. No están capacitados por la Universidad Nacional Autónoma de México, pero están capacitados por 500 años de experiencia. Es la experiencia que tiene la gente al respecto del uso de la planta. Cuando llega usted a un mercado, tradicionalmente los vendedores de plantas son los que dicen, ¿qué se le ofrece? Tengo diarrea, le conviene tomar un té de hojas de guayaba. Sí, ¿cuánto? Así. ¿Es para usted? Sí, no, es para un niño de 6 años. Ah, entonces asá. Tenemos que irnos a un corte, pero estamos hablando sobre la herbolaria y saber cómo tratarnos. No se vayan, ahorita regresamos a Diálogos en Confianza. Mejorana no hay aquí, ¿verdad? No. Yo nací en el año 34 y desde mi niñez empecé a trabajar y yo campesina. Yo con mi padre me crié, andar en el campo, al trabajo de yunta, al trabajo de juntar semillas. Pero después, como a los 13 o 14 años, empecé a las hierbas. Como yo andaba de campesina, yo por allí encontraba las hierbas y por allí ya los conocía. Yo los iba conociendo yo misma. Yo los probaba para poder saber qué capacidad tiene, cuál es para temperaturas, cuál es para una cosa, que para el hígado, que para el riñón, que para el páncreas, que para la vesícula, sí, la colitis. Ya después, con eso, ya empecé a darlos a las personas. Y yo desde allí empecé a trabajar. Pero después me puse mala como a los 26 años y me llevaron a curar. Entonces me dijeron que yo siguiera trabajando, porque si no, no me componía. Y ya de allí agarré el trabajo, el de curar. Y mis padres me dijeron, no te detengas tanto de darles a las personas, porque un día alguien se vaya a poner más mal y te van a agarrar de cargo, hasta te pueden meter a la cárcel. Y yo le dije, no mamá, pues si no es cosa de malo, yo les doy para ayudarles.
A ver, mami. Mira la cotorra. Ahí está. Mis hijas se heredaron como de curar. La verdad no les enseñé. Ellos mismos, de lo que me veían trabajando, ellos mismos agarraron empezaron a trabajar. Yo lo que sé respecto a las hierbas, a las curaciones, es gracias a mi madre. Ella es la que nos ha enseñado, es la que nos ha encaminado todo esto. La tradición para nosotros es muy importante porque la estamos siguiendo de mi mami, ¿no? De gente atrás, ¿no? Su familia, su hermana, su abuela, su bisabuela. Toda la gente antes se curaba de esa manera. Y yo estoy compartiendo ahorita unas clases en Texcoco. El curso se llama Medicina Tradicional. Van los lunes de 3 a 6 de la tarde. Siento yo que esto debe de seguir. Y ojalá y la gente que está recibiendo estas clases que saque provecho, pero para bien. Ah, claro que sí, tiene que ser la cantidad para como uno, qué es lo que se lo va a echar. Que nomás ha de poner como quien dice a lo loco, pues no se puede. Es importante que las personas que están enfermas acudan a una persona que sepa de hierbas, pues, que trabaje las hierbas, porque son buenas las hierbas, son muy milagrosas, pero hay hierbas contraproducentes también, o sea que se administran de diferente manera o se autorreceta uno como cualquier medicamento, también es contraproducente, ¿eh? Las hierbas son las mejores para la alivianación de la humanidad. Bueno, pues muchas gracias a esta familia que desde luego comparte su conocimiento y todo lo que pues han rescatado de tradiciones desde luego de hace mucho tiempo. Comentarios y llamadas telefónicas. Fer Díaz Cruz dice, ¿sirve la infusión de orégano para desinflamar la próstata? Liliana Moncada, ¿esto cómo lo es a prueba y error o cómo? Porque solo hacemos lo que oímos y vemos, ¿no? Sí nos van contestando. Sí, exacto. ¿Sirve la infusión de orégano para desinflamar la próstata? Pregunta Fer Díaz. Es la primera vez que yo escucho que el orégano lo utilicen para ello. Okay. El orégano principalmente se utiliza para problemas de dolores menstruales, no para lo de la próstata. Muy bien. Para la de la próstata hay otra planta que se llama Serenoa repens, que ha sido súper trabajada a nivel experimental y que hay un producto al respecto de ello. ¿Y para los dolores menstruales cómo? El orégano en una infusión. En una infusión, ok, muy bien. Liliana Moncada pregunta precisamente esto es como a prueba de error, estar probando y funciona, claro, e irle bajando o subiendo es la experiencia de la gente. Ok, muy bien. Yo ahí quisiera agregar algo a la respuesta, a la pregunta que hace esa persona. Perdónenme, pero yo soy el más viejo en este campo de lo que estamos hablando como científico. Ya no estamos en 1970. En el año 2015, en este país, hay infinidad de instituciones y de grupos que educan, enseñan, saben herbolaria y entrenan gente. Hablo de la Universidad de Chapingo, hablo de la Universidad de Tlaxcala, hablo de la Universidad Nacional de México, hablo del Instituto Mexicano del Seguro Social, hablo del Instituto Politécnico Nacional. Tengo la impresión, por lo que he estado escuchando hasta esta mañana, que de pronto me acordé como si estuviéramos en 1980 y la gente preguntando... Hágame la buena, tendría menos años. Sí, ¿para qué es bueno esto y para qué es malo lo otro? O sea, ya hay en este momento una buena e importante información de estudios científicos de diversas instituciones mexicanas y extranjeras que han ido mostrando los beneficios y los riesgos de ciertas plantas. ¿Y entonces qué faltaría? ¿Difusión? Porque la gente lo sigue preguntando. O sea, sí. Y a mí, yo comparto esta idea. Prácticamente las dudas siguen siendo las mismas desde la década de los 70. Pero entonces, ¿por qué la población en su mayoría no tiene esta información y no sabe a quién acudir? Porque las investigaciones científicas adolecen a mi juicio personal, de la equivocación de distribuirse solamente en el mundo científico. Todas estas instituciones necesitan, y todos estos investigadores tienen la obligación, tienen el compromiso de generar literatura de difusión, que la encuentre la gente en los mercados, en las tiendas, en las librerías, sobre el uso de plantas. Todavía hoy va usted a las librerías comunes y corrientes y se encuentra muchos libros de plantas medicinales de otros países y no del nuestro. Entonces, algo que quiero agregar es que ya estamos en una época en la que se puede decir qué plantas tienen riesgo,
¿Qué plantas no son útiles y qué virtudes tienen las plantas que hemos estudiado? Yo estoy en contra de esta idea generalizada de la población de creer que porque es natural, es inocuo. Ese es un error comercial. Todas las plantas medicinales actúan como medicamentos. Si se toman dosis elevadas de esos medicamentos, tienen efectos colaterales. Claro. Todas las plantas pueden llegar a ser tóxicas, como todos los medicamentos pueden llegar a ser tóxicos. Es un problema de diagnóstico, medicamento, tipo de planta y algo muy importante que no se dice en la televisión. Somos un país que no cultiva plantas medicinales formalmente. No somos como España, ni como la India, ni como China, que tiene agroindustrias de plantas medicinales. Las plantas en México se siguen recolectando en los cerros. Las plantas no es lo mismo cultivar una planta medicinal en Veracruz que en el desierto, en la costa que en la altura. Claro. Entonces, cuando usted llega al mercado y dice, deme hojas de zapote blanco, es muy bueno y se ha demostrado que puede bajar muy bien la presión arterial. Bien, ¿dónde se cultivó ese zapote blanco? No sé. ¿De dónde lo trajeron? No sé. ¿Cuánto tiempo lleva guardado aquí? No sé. ¿Qué garantía hay de que va a funcionar como dicen los que ya estudiaron el zapote blanco? Uno de los problemas más importantes que tienen los comerciantes de plantas medicinales, y no estoy hablando nada más de los mercados, estoy hablando de los productores de remedios herbolarios y de medicamentos herbolarios, es que no hay control sobre la producción de la materia prima. Es decir, así como la uva, por ejemplo, o el café, que se cultiva y se especializa mucha gente en ir trabajando a la tierra para mejorar el producto, así también la herbolaria podría mejorar. Debe. Pero no se está haciendo. Si no, siempre estará en riesgo la persona que va a un mercado de cualquier lugar del territorio con la buena intención de decir, sé que el zapote blanco o la guayaba o el tepescohuite o el nopal o el coachalalate me va a servir. Le dan algo que no sabemos si tiene las sustancias suficientes, si fue cultivado adecuadamente y que seguimos basados en una tradición que no se modifica. Porque déjenme agregar al dato que son las universidades, el Seguro Social, el Politécnico, los que están haciendo las investigaciones sobre estas plantas. No es la medicina tradicional. La medicina tradicional, como concepto cultural, cree que no necesita análisis. Pero no es lo mismo decir eso en 1920 en el siglo XXI, 2015, en donde somos una sociedad que necesita tener los productos industrialmente. Claro. Tenemos aquí unos casos del público, como siempre en Diálogos en Confianza, gente que ha utilizado este tipo de remedios. Pepe, yo quisiera agregar antes de que una cosita respecto a lo que dijo el doctor Lozoya de los libros españoles. Y creo que es muy importante, sobre todo para el público televidente, que no se crea de los nombres populares que vienen en esos libros y que son similares a los nombres populares de nuestras plantas mexicanas, porque entonces sí produce una intoxicación muy fuerte, porque hay plantas españolas que se llaman gordolobo y hay plantas mexicanas que se llaman gordolobo, pero son diferentes. Entonces ahí cabe de que no se crean de los libros españoles, sobre todo el nombre popular de la planta. Siempre deben de ver el nombre científico de la planta. Y para ello, las personas que compren sus plantas pueden ir al herbario de plantas medicinales del Seguro Social o cualquier herbario de la República Mexicana para que les identifiquen científicamente qué planta están utilizando. Vamos a seguir platicando justo de esto, de cómo tener cuidado y saber qué es lo que puedes comprar y acercarte con quién para que te dé las recomendaciones adecuadas, nos lo van a decir nuestros panelistas. Pero vamos a escuchar ahorita un par de testimonios del público. José, ¿cómo estamos? Bienvenido. Muy buenos días. Estoy muy complacido de que me hayan considerado para estar con ustedes y quiero aclarar un problema que yo viví personalmente. De un momento a otro empecé a tener problemas muy fuertes en una pierna, en la pierna derecha,
Y yo no tenía pues ningún antecedente de que me hubiera golpeado, que hubiera tenido un enfriamiento, cosas de esas que normalmente aquí maneja la gente mayor, como reumatismo, cosas de este tipo. Lo que sí es que yo no podía caminar más de 10 metros y tenía que ir buscando ya el lugar donde sentarme porque no aguantaba caminar más de 10 metros. Si estaba yo sentado, no podía estar más de 5 o 10 minutos sentado porque me dolía la pierna. Y supuestamente en la noche yo debería descansar, dormir y olvidarme del problema, y no era así. No podía yo dormir del dolor tan intenso. Es un dolor interno que no sabía yo de dónde había llegado. Entonces acudí al médico, empezaron a darme tratamientos por todos lados. Tuve oportunidad, como yo trabajaba en ese tiempo en el Seguro Social como arquitecto, en la jefatura de proyectos de Seguro Social, pues tenía yo la facilidad de que me enviaban a verme con especialistas del instituto. Me daban medicamentos pues muy caros y posiblemente muy fuertes, pero nada más me quitaban el dolor, pero no me quitaban el problema. ¿Cuál diagnóstico le dieron? Ciática. Ok. ¿Y qué hizo? Bueno, acudiendo a varios médicos, no faltó una doctora ya grande del INAPAM que me dijo que esa enfermedad era una enfermedad muy propia de las grandes ciudades, como es la Ciudad de México. Entonces, que era un exceso de estrés, que estaba yo muy cargado de problemas, y efectivamente tenía 2 años que había muerto mi esposa. ¿Y qué le recetó? Bueno, pues ella me recetó que me saliera yo de vivir de la Ciudad de México, que me fuera de preferencia a un lugar donde hubiera mar, a una costa, porque me iba a ayudar mucho porque... ¿Pero y las hierbas? Ahí viene el detalle, ¿verdad? Ahorita llega a su tiempo. Total, que para no hacerla muy difícil, me fui a vivir a Mérida, y allá, andando en el centro, una persona, allá la gente es muy amistosa, me dice: oye, ¿por qué cojeas? No, pues porque me duele una pierna. Bueno, por esto, por lo otro, dice: no te preocupes, ve a ver a la doctora cubana y ella te va a curar. Y tuve la oportunidad de investigar, de ver dónde acudía la doctora, y atendía el dispensario de la iglesia de San Cristóbal de Mérida. ¿Y la doctora cubana le recetó? La doctora cubana la fui a visitar el día que me correspondió y me dijo: como veo que hablas, tú no eres de aquí, debes de venir de la Ciudad de México. Le digo: efectivamente. Dice: bueno, mira, ¿qué te han dicho tus doctores? No, pues que tengo ciática, que ¿y tú sabes a qué se debe esa enfermedad? Le digo: no, pues desgraciadamente no. Dice: pues vives en una ciudad muy conflictiva, donde hay mucho estrés, los alimentos están muy contaminados, y eso que tú tienes yo te lo quito en 20 días. Yo me quedé sorprendido porque después de 3 años de tratamientos con especialistas, pues nunca... ¿Pero qué le dio, José? Pues el punto fue que me dijo: ¿conoces el jengibre? Le digo: sí, doctora. Dice: con eso te vas a aliviar. En 20 días regresas conmigo y ya no vas a tener ningún malestar. Y me dio el tratamiento del jengibre. ¿Y se le quitó? Y se me quitó totalmente. Tengo 10 años y jamás me regresó. Y es más, me voy a ir a vivir a Mérida para estar cerca de la doctora cubana. Qué bueno, José. Ahora yo les pregunto a los panelistas: ¿cuál es su opinión sobre el jengibre en cuanto a este tipo de problemas musculoesqueléticos? ¿Me pregunta a mí? Sí. El jengibre, que no es mexicano, es una planta de Asia. Llegó de China en la época colonial. No forma parte de la herbolaria mexicana. En realidad es importado. Se usa fundamentalmente para propósitos medicinales porque tiene 2 sustancias muy famosas que se llaman gingenósidos. Estas sustancias tienen 2 efectos sobre el sistema nervioso. Tranquilizan el sistema nervioso, desinflaman las terminaciones nerviosas y aumentan la resistencia de la transmisión nerviosa. Pues ahí tienen la respuesta. Probablemente fue lo que pasó. Las terminaciones nerviosas que estaban comprimidas
se le alivió el problema a José. Pero tenemos que ir a un corte y ahorita regresamos a saber más testimonios del público. Ahorita volvemos. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. Bueno, mañana tendremos un tema muy importante. ¿Alguna vez tus hijos o tus hijas ya te han preguntado qué es el sexo? ¿Y qué cara pones cuando te lo preguntan? Bueno, sobre esto hablaremos porque desde luego pensamos que en la niñez o durante la niñez pues es una etapa de total inocencia, de pureza. Sin embargo, también la sexualidad se está creando desde un principio. Hay niñas y niños que por una lógica curiosidad se tocan o se frotan los genitales y a veces los adultos no sabemos cómo responder, no solamente ante esas acciones, sino a muchas de sus preguntas porque creemos que todavía no están preparadas o preparados para recibir el conocimiento. Sobre eso y más hablaremos aquí mañana en Diálogos en Confianza, 9:30 en punto de la mañana. ¿Cómo hablo con mi hijo pequeño de sexualidad? Es nuestro tema. Y todavía tenemos algunos lugares en el estudio para que puedas reservar desde este momento. Márcanos al 53 41 44 35. Vamos a ver un resumen de lo que ha pasado en esta primera parte del programa y enseguida una cápsula. Si nos ponemos a analizar los conceptos médicos, queremos analizarlos desde el punto de vista de la alopatía. Es la medicina tradicional popular, en donde los conceptos son diferentes a los de la alopatía, a lo mejor tomados de la alopatía. Y cada vez que los programas de televisión hablan de plantas medicinales se llegan a las mismas concepciones erróneas. La medicina es una manifestación de la cultura de un pueblo. Dime de qué cultura vienes y te diré cómo te curas. Dime de qué cultura vienes y te diré de qué te enfermas. Esta es una idea fundamental, moderna, del siglo XXI, que durante todo el siglo XX no se aceptó. La medicina era la medicina con M mayúscula, estadounidense, europea, científica, apostólica, romana. Todas las medicinas del planeta Tierra utilizan plantas medicinales para curarse, incluyendo las europeas, estadounidenses, nada más que ahora le llaman medicamentos químicos farmacéuticos. El 85% de los medicamentos que hay en una farmacia se producen de plantas. Los mexicanos tienen una enorme tradición, como otros pueblos, en el uso de las plantas medicinales. Desde el punto de vista de las instituciones formales de la medicina, la herbolaria no existe. Llevamos 30 años en el Seguro Social investigando las más importantes plantas medicinales. Hace 30 años era prohibido. Herbolaria, porque son las plantas que se usan como medicamento. Desde tiempo inmemorial, la corteza del sauce blanco se utilizaba o bien para hacer té o bien para hacer lo que conocemos ahora como chiqueadores, que es colocarse pequeños, si ya no de la corteza, en las sienes, para que de esta manera se absorbiera el principio activo y se sabía que esto tenía efectos antipiréticos, analgésicos, antiinflamatorios. Cuando se fue desarrollando la química se interesó por saber, ok, primero, ¿qué parte era la que más efecto tenía? Y entonces empezó a trabajar con el sauce blanco hasta que se logró aislar un polvo al cual originalmente le llamaron salicina. Una vez que se identificó la salicina, se procedió a determinar su estructura química y se le dio el nombre de ácido salicílico. Y se empezó a utilizar ya solamente el principio activo, ya no el té, ya no las hojas, sino tómate el polvito. Tuvieron un problema y es que el principio activo solo es muy agresivo para el estómago. Entonces se vio la necesidad de modificar la estructura y tratar de reducir ese efecto de acidez en el estómago, conservando las propiedades terapéuticas. Y se hizo lo que se conoce como el ácido acetilsalicílico, medicamento más conocido, más vendido en la historia de la humanidad. Justo la semana pasada hablábamos de que de los medicamentos que más se utilizan son los antiinflamatorios no esteroideos y la aspirina es la reina de todos ellos. Ya habrá en su momento
y hablaremos de ella, pero vamos a seguir platicando con el público. Estoy con Rosa. Rosa, bienvenida. Muchas gracias. Me siento contenta de estar aquí con ustedes. Bienvenida. Quiero que nos platique, Rosa, su experiencia. Sí, en el caso de mi experiencia me dio tuberculosis renal. Asistí al seguro, me dieron mi tratamiento completo 1 año y 7 meses. Entonces yo decidí, ahora dije, si me dio hepatitis medicamentosa, bueno, ahorita es desintoxicar mi riñón y mi hígado por la situación. Entonces tomé test de cola de caballo, palo azul, cuachalalate, pingüica. Pero yo dije dentro de mí, en mi ignorancia, pues yo creo que si lo hiervo y lo hago bien espesito negro, me va a ayudar más. Ahí está mi tontedad que deseo que me comenten. Y pues así me lo seguí tomando. Pero sí me sirvió, o sea, estoy controlada, no ha rebotado mi enfermedad. Ahora en la actualidad, ya sé que para desintoxicarme, para diurético, pues me tomo la piña con alfalfa y un limón, lo cuelo y entonces mi diurético inmediatamente, porque sí tengo dañado mi riñón. A mí me interesaría saber toda esta plática, por eso estoy aquí, hasta qué grado o cuánto es 1 gramo de hierba para no envenenarse uno más y dañarse pues con esto. Preguntémosle a nuestros panelistas, ¿las hierbas que mencionó le funcionan? Las hierbas que mencionó aquí la señora son principalmente plantas que popularmente se utilizan para problemas de afecciones del riñón. La pingüica, el palo azul, la cola de caballo. Hay que tener cuidado con la cola de caballo porque tiene cristales y que sí raspan, entonces esa es peligrosa. Pero las demás plantas sí se usan para cuestiones del riñón. Ahora bien, como hace un rato decía el doctor Lozoya, las plantas medicinales no son inocuas, precisamente porque tienen principios activos. Esas sustancias llamadas principios activos son las que provocan el bien o el mal a alguien, ¿no? A algún paciente. Ese dicho que dicen, ay, pues si es natural, y si es natural, pues ni te hace bien ni te hace mal. Cuidado, cuidado, porque sí hay problemas, precisamente por las sustancias que tienen. Ahora, yo lo que veo en lo que hizo la señora fue una cuestión de experimentación en sí misma respecto al uso de esas plantas mencionadas para problemas renales y que, bueno, pues le surtió efecto. Entonces, ahí está eso. Ahora bien, estas plantas han sido también estudiadas para problemas de ciertas bacterias. Entonces, son antimicrobianas, antibactericidas, o sea, son bactericidas, mejor dicho, y por eso yo creo que le ha hecho buen efecto a la señora. Cabe mencionar que más de 1 año y medio tomó su tratamiento contra tuberculosis, ¿verdad? Sí, así es. Tomé Jain, rifampicina, piracinamida y etambutol. Pero me dio hepatitis medicamentosa. Por eso yo tomé y dije, Nora, me toca desintoxicarme. Una pregunta, ¿quién le recomendó estos test a usted? Como dice ella, en el mercado, las plantas. Yo creo que creo que retomemos eso del mercado. Es muy importante. Me parece muy importante e interesante. Miren, como decía el doctor Lozoya, nosotros ya tenemos más de 30 y tantos años en esto y yo he trabajado más bien nada más en no botánica médica, no área experimental ni clínica. Entonces, yo he ido al mercado Sonora desde hace 40 años y en esos 40 años he visto cómo ha evolucionado, para bien o para mal, el mercado Sonora. Es decir, cuando yo era chava y que fui a mis primeras investigaciones de etnobotánica en el mercado Sonora, estaba lleno de plantas frescas y unas cuantas plantas secas. Ahora va uno al mercado Sonora y se encuentra uno un pedacito de plantas frescas y un pedacito de plantas secas y encuentra uno otras maneras de ver el padecimiento y de curarlo. Y entre ellas veo mucho de las cuestiones mágico-religiosas que se encuentran en el mercado y que ya están introduciendo otro tipo de terapéuticas, sobre todo que vienen de Cuba. Es más,
hasta el letrero del Mercado Sonora, que nada más decía herbolaria, ahora dice herbolaria y caracoles de no sé qué. Entonces, ahí tenemos otra cosa. ¿Quién nos va a decir? Es otra cultura. ¿Quién nos va a decir si está bien o está mal lo que nos vayan a hacer en ese aspecto? Yo creo que eso es ¿no? lo más importante ¿Sí? del programa. Ahorita es que quede claro, porque lo que queremos nosotros es transmitir información que le funcione al público. El doctor ya dijo que no sabemos muchas veces en el mercado de dónde se cultivó esa planta, si lleva mucho tiempo guardada ahí, pero también nos ha dicho que tenemos que acercarnos con el que está vendiendo en el puesto. Pero ustedes a la vez nos han dicho... Ahora, espérame, Pepe, te voy a decir lo siguiente. La gente que vende plantas medicinales se ha hecho a partir del comercio o de que tiene ancestros, gente de cuando venían a las 3 de la mañana los recolectores a dejar la planta medicinal al mercado y que van aprendiendo de ellos o que en sí, a lo mejor, sí son curanderos. Entonces tienen una tradición. Una tradición, y en esa tradición es donde se encuentra ese conocimiento herbolario. Claro. Ahora, hay otra cosa, Pepe, hay otra cosa, que la persona que va a comprar al mercado, no nada más Sonora, sino el que sea, porque en todos nuestros mercados de la colonia tenemos un puesto de plantas medicinales. Entonces, la persona que va a comprar esto es de que ya alguien le recomendó que use esa planta para su padecimiento. Pero a lo que voy es, si ustedes ahorita nos dicen, le hagamos caso al que vende, ya dijo Oscar, ¿qué tal si es el sobrino que está cubriendo a la señora normalmente de ese día? Le hacemos caso a él cuando verdaderamente hay gente, ustedes dicen que llevan más de 30 años estudiando plantas, y la gente tiene acceso a gente como ustedes, y ustedes están preparando a personas que sepan a dónde se dirigen o a quién buscan. Así es. Porque obviamente es como en la medicina alópata. Tú tienes mejor ir con un médico que sepas que esté especializado, certificado, etcétera. Es mejor ir con alguien de sus alumnos, de sus médicos, o hacerle caso a lo mejor al sobrino del dueño del puesto. Incluso en la medicina alopática también nosotros vamos preguntando de cómo te fue con este médico, me lo recomiendas para saber si estamos en buenas manos o no. Así es. Yo creo que ese es el punto más importante del programa. O por lo menos desde mi perspectiva, usted ha tocado el punto fundamental. ¿A quién se le hace caso? Sí. Le voy a decir por qué. Porque otra vez revisando lo que hemos vivido como especialistas, yo creo que para la forma en que la sociedad mexicana está configurada ahora y hacia el futuro, somos un país en donde nuestras autoridades académicas tienen que hacernos caso. Que si hay jóvenes que se forman en este país como médicos y van a trabajar en este país como médicos, tienen que aprender herbolaria mexicana desde el punto de vista científico y médico que hemos desarrollado tantos años. No se puede ser un médico joven mexicano que termina en la Ciudad de México y lo mandan a trabajar a Oaxaca y no tener idea de todo lo que está haciendo la población en el manejo de sus plantas y orientarlos, enseñarles y usar las plantas en su propia terapéutica, como hacen todos los demás países del mundo, desarrollados o subdesarrollados, que reconocen la utilidad de sus plantas medicinales. Pero vuelvo a la pregunta, ¿a quién nos acercamos? Yo quiero mañana... Es que Pepe, te está diciendo la respuesta el doctor. Pero eso tienen que educar a los médicos de ese Exactamente, mercado. viene la educación. ¿A dónde los busco? La Facultad de Medicina ya tiene una maestría y un doctorado A eso voy. en antropología médica, ¿sí? A nivel de posgrado. La Secretaría de Salubridad tiene una dirección general de medicina tradicional y salud intercultural, y que en este momento está viendo, junto con todos los centros de salud del país, en la formación de recursos humanos, la implementación de una especialidad, primeramente en herbolaria, para médicos egresados de todas las facultades de medicina del país, y además, después de esa especialización, volver a ver si se puede hacer
ya una maestría o doctorado. Eso sería lo ideal. Bueno, ahorita vamos a regresar con ustedes para que ustedes nos digan a dónde se puede acercar la gente para tratarse con hierbas. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza y tenemos mucha información todavía con ustedes porque es clave saber esto. Estamos viendo otra parte de la medicina tradicional y como ya comentaron aquí, casi todos los medicamentos derivan de plantas, pero hay que saber a quién confiar y ojo, no son inocuas, ya lo aclararon aquí, no se vayan a intoxicar. Ahorita regresamos con ustedes. Hay otra historia que es muy interesante porque tiene un impacto social enorme. Las hormonas femeninas que regulan el ciclo menstrual, que regulan la fertilidad, pero que además también son importantísimas para garantizar el buen éxito de un embarazo, se tenían que obtener a partir de, por ejemplo, de orina de yegua preñada. Entonces, por mucho que orinara, por mucho que le diéramos diuréticos a la yegua, las cantidades eran mínimas. Entonces era tan pequeña la cantidad que el medicamento era carísimo. Buscando en vegetales algo que tuviera esta semejanza con un producto que es netamente animal, se llega al estado de Oaxaca y se encuentra una raíz que se conoce como barbasco. Y esta raíz tiene una sustancia química que se llama diosgenina, y esta diosgenina fue lo que se convirtió en la materia prima para sintetizar hormonas femeninas. Y de ahí sale, por ejemplo, el mestranol, la noretindrona, el etinilestradiol, que son los compuestos más utilizados desde mediados del siglo XX hasta la actualidad como anticonceptivos. Desde tiempos inmemoriales también se sabe que la amapola causa sueño, por eso se le conoce inclusive como adormidera. Si uno toma el bulbo de la flor de la amapola y le hace un corte con una navaja, empieza a exudar una resina de color pardo oscuro. Es lo que conocemos como opio. Lo dejamos secar y se convierte en pasta de opio. Los químicos empezaron a trabajar con la pasta de opio y lograron separar varios compuestos de gran importancia. Dos de ellos son muy importantes en la historia de la humanidad. La codeína, que tiene tres características muy importantes. La primera es alucinógeno, la segunda causa adicción y la tercera es súper efectiva para controlar la tos. Y la otra sustancia que se obtiene, o sea, entre muchas otras, la otra sustancia que se obtiene del opio es la morfina, un analgésico súper potente que también puede causar alucinaciones y que causa adicción. Y entonces, para administrar morfina tiene que ser bien controlado, bajo supervisión médica, por tiempos cortos, dosis lo más baja posible. Si utilizamos bien la morfina, no hay ningún problema, pero si lo utilizamos mal, la gente se vuelve adicta. De hecho, se prohibió el uso de la codeína en jarabes para la tos. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. Hay muchas llamadas, muchos comentarios. Gracias por su participación. María Eugenia González dice, me operaron de la rodilla y sé que la árnica es buena para cicatrizar. Pregunta, ¿esto es verdad? Sí, es verdad. El árnica es una planta que ayuda a la cicatrización y también disminuye la inflamación. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Aquí en México existe una árnica que es Heterotheca innuloides. No es el árnica montana, que ese es el nombre científico, del árnica europea que viene en los libros españoles, sino es el árnica mexicana y es la que se utiliza para cicatrizar y para quitar la inflamación. Ok, nos dice Betty Ser,
Tuve una cirugía de reemplazo de cadera y me dijeron que mi recuperación sería lenta por la calidad del hueso. Me recomendaron tomar moringa, pues es un regenerante muy efectivo, y leí por internet y vi que tiene muchas propiedades benéficas, pero me la tomé por 2 días y tuve una secreción sanguinolienta por el seno izquierdo. Me asusté y dejé de tomarla. Hace como 5 años también la tuve y me dijeron que era fibrosis, pero que no era malo. Por favor, oriéntenme, tengo 48 años. Mire, yo creo que en este sentido de la moringa, como otras plantas como el neem, que han sido moda, y eso lo digo abiertamente, porque no entraban dentro de la herbolaria mexicana. Son plantas o que vienen de los mares del sur o que sí hay en México, pero que se ponen de moda. Y entonces ahí está el peligro por el comercio que hacen de ella a nivel internet y que no se crean tampoco de toda la información que viene en internet. Qué bueno que dices. Porque luego son causa de intoxicación totalmente. La bibliografía, la fuente de información es clave. Y ahora todo el mundo tiene acceso a todo apretando una tecla. Entonces, en cuanto a esto, no vamos a estarles dando recetas a la gente en televisión, pero ¿qué bibliografía? Ya nos dijo que muchas veces los nombres de la planta o de la fruta cambian de país a país y no es el mismo principio, aunque puede que sean de la misma familia. ¿Qué bibliografía mexicana o a qué página se puede acercar la gente para tener información adecuada sobre lo que estamos hablando? Pues mire, hay mucha bibliografía, bueno, no mucha, poca bibliografía al respecto del estudio de plantas medicinales mexicanas, ¿sí? Sobre todo es bibliografía internacional. Existe la revista de fitoterapia que dirige aquí el doctor Lozoya y que es un buen documento para saber de plantas medicinales mexicanas. Y todo, dijéramos que todo lo que han hecho todos los investigadores del POLI, de la UNAM, del Seguro Social, y que están documentando la experimentación que hicieron con la planta y sobre todo la convalidación experimental del uso popular de la planta. A ver, yo quisiera en esto agregar algo, porque esta experiencia de este programa a mí me parece importantísima. Y estoy reflexionando varias cosas sobre lo que la gente pregunta y lo que está pasando. Me pone de manifiesto 2 cosas. Hay un hueco enorme en nuestra sociedad de información. Exacto. Número 2, hay una actitud social, a mi juicio, y muy respetuosamente lo digo, profundamente equivocada, de utilizar los medios de comunicación, los programas, para que la gente literalmente haga una consulta esperando que le digan cuántas cucharadas de qué té, de qué hierba se toma y si está bien o está mal. Me parece que eso no es un problema de los medios, es un problema de la actitud de la sociedad. Tenemos que enfrentar que la mayor parte de la sociedad mexicana está buscando resolver lo que considera sus problemas de salud sola y lo más rápido posible. Tenemos que reconocer que hay una tendencia publicitaria a hacer creer que lo natural y las plantas son inocuas y que por lo tanto puedo resolverlo solo. Nada más dime con quién hablo. Y nada más dime a qué teléfono llamo o nada más dime en qué página lo encuentro. Creo que tenemos que detener un poquito la reflexión. ¿Qué le podemos sugerir al público? Le debemos sugerir al público. Bien, bienvenidos a la herbolaria. Qué bueno que la sociedad se está dando cuenta de la importancia que hay. Les tenemos buenas noticias. Una, las instituciones científicas y médicas del país han estado trabajando durante varias décadas en el tema. Hay muchos intereses y discusiones, pero se ha trabajado. Lo que sabemos hoy, científica y médicamente, de la herbolaria mexicana es muy superior a lo que sabíamos hace 50 años. Las malas noticias. Tenemos malos productos. Las plantas en los mercados están fuera de control. No se producen adecuadamente. Ahora, como científicos ya lo sabemos y lo queremos decir. Cuidado con las plantas, como cuidado con la comida, como cuidado con todo lo que se adquiere y que de alguna manera no se tiene la certeza
de que tiene las condiciones adecuadas. Cuidado con repetir la misma equivocación de ahora automedicamentarse con plantas. Que es lo que se hace con la medicina alópata, la gente se automedica. Nos hemos pasado 20 años criticando a la medicina y a las farmacias porque el público se automedicamenta. Ahí está el gran problema de los antibióticos. Ahora, cuidado, ciudadanos mexicanos que me están escuchando, tranquilos, no repitan ahora con la herbolaria el mismo error de la automedicamentación. ¿Qué están descubriendo? Uno, que ya no sabemos nada sobre plantas porque ya se murieron las generaciones de nuestros abuelos y bisabuelos que sabían de esto. Que la sociedad actual difícilmente sabe a nivel doméstico y familiar nada sobre plantas. Que todavía quedan muchas gentes valiosas, sobre todo en provincia, que tienen conocimientos tradicionales de las plantas. ¿Conocen a esas personas? Diríjanse a ellos. Es más seguro que preguntarle al internet. Segundo y último, hacemos un llamado a la población a que se acerque a las instituciones médicas. La más importante sin duda es el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde no curan con hierbas, hago la aclaración, en donde hay médicos y departamentos que les van a proporcionar mucha información sobre las plantas y sobre los estudios que se han realizado. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un herbario, dicen que tienen 30 años ya trabajando ahí. Sí. Abierto al público. Abierto al público. ¿En dónde está? ¿Cómo puede la gente acceder? Pueden ir pueden irse por el metro línea 3 o por el metro línea 7, que es la Café, bajarse en la parada Centro Médico y en el sótano de la unidad de congresos se encuentra el herbario de plantas medicinales del Seguro Social. Está aquí apareciendo ahorita en una pleca. Y el teléfono para los que quieran hablar es el 55 88 56 07. Sí. Preguntaba yo, como les dije anteriormente, si ya tienen sus plantas, llévenlas al herbario para ver qué especie les están dando o qué planta. Saber que es algo que funciona. Si realmente, y les voy a poner el caso. Por ejemplo, hubo el boom de la uña de gato. La uña de gato es una planta que se usa para el cáncer de próstata y que gracias a alguien muy famoso la hizo famosa, ¿sí? Entonces, es una Eucaria tomentosa de la familia de las rubiáceas. Es una planta que no se da en México por la latitud y altitud en la que nos encontramos. Es una planta peruana. Lo más norte que llega es a Nicaragua. Entonces, esta planta, como se hizo la moda de que servía para el cáncer o para fortalecer el sistema inmunológico, entonces la gente fue al mercado a comprar uña de gato. Obviamente los comerciantes le piden a sus recolectores, tráigame uña de gato. Y les trajeron uña de gato, no les mintieron, les trajeron uña de gato. Solo que aquí en México hay 10 especies de plantas que popularmente se llaman uña de gato. Y no es la misma que en Perú. Perú. No es la misma del Perú. Afortunadamente, la que más se utilizó o que más se vendió fue una martiniace, que es una proboscidea. Entonces, el frutito, seguramente lo recuerdan, parece una uña de gato y por esa razón se llama popularmente así. Afortunadamente, esta planta no es tóxica, sino más bien sirve para problemas menores del estómago y no pasó a mayores, ¿sí? Entonces, es importante ojo. que sepan que nos van a dar literalmente gato por liebre, o como se diga al revés. Pero, por ejemplo, aquí no les dieron gato por liebre. Pidieron con el nombre popular una planta y les trajeron esa planta. Un médico especialista en herbolaria se llama un fitoterapista. Es un médico fitoterapista y me acaban de comentar los doctores que existe una asociación mexicana de fitoterapia a donde también pueden pedir ustedes información para cualquiera de estas cosas. Porque como dicen ellos, no es inocua la herbolaria. No. Y puedes meterte en problemas, sobre todo porque mucho es autorrecetarse.
y no sabes verdaderamente quién te está dando la información. Lo que buscamos aquí en el programa es eso, que tengas información adecuada y que sepas a quién acudir para que no te autorrecetes. Aquí no soportamos la autorreceta y lo decimos todos los lunes, que no deben de hacerlo en ningún aspecto de la medicina. ¿Qué más nos dice la gente? Tenemos comentarios, por ejemplo, Julia Chata nos dice, viene de otro parecido, que no se pueden patentar, así como el tequila es conocido por ser de México alrededor del mundo, pues así debería ser en el caso de la herbolaria. Es decir, así como es, no solamente decía del tequila, pero tiene denominación de origen y funciona así como esta uña de gato, solamente o específicamente cuando ha crecido en ese lugar. Aquí en México, por ejemplo, el chile habanero tiene denominación de origen, entonces no se puede producir en ningún otro país del mundo chile habanero más que en el estado de Yucatán, ¿no? Lo mismo en la herbolaria, por ejemplo, ¿hay plantas que tienen esta denominación de origen o no? Bueno, yo voy a aprovechar este comentario y además para serenar un poco más el programa, porque está muy interesante, de que les tengo buenas y malas noticias. Las buenas noticias es que la herbolaria mexicana es gigantesca, es de las más grandes del mundo. Les estoy hablando, nosotros hemos reunido más de 6 a 7 mil especies, 6 a 7 mil plantas medicinales diferentes. Es un universo gigantesco. Las malas noticias, la gran mayoría de ellas no son de México. Llegaron de Europa en el transcurso de toda la época colonial en los últimos 500 años. De esto, algunos mis amigos botánicos a veces se irritan conmigo porque lo digo para conocimiento de la población y que busque información en muchas fuentes. En México, antes de la llegada de los españoles, no había cebollas, ni ajos, ni limones, ni naranjas, ni ruda, ni tomillo, ni albahaca, ni perejil. Ni manzanilla, ni hierbabuena. Ni manzanilla, ni hierbabuena. Entonces, es decir, la manzanilla es una planta muy importante de la herbolaria mexicana. Sí, la usamos mucho, no es de aquí, es europea. ¿Pero el diente de león que preguntaban ahí por lo tampoco. Tanto, aquí viene un secreto muy importante en la época de la comunicación actual. Si ustedes se acostumbran y disciplinan a buscar el nombre científico de la planta, se pueden meter en sus computadoras y en su internet y descubrir todo lo que se sabe de ella científicamente. Por ejemplo, la manzanilla ha sido estudiada más de 100 años en Europa y hoy en día se conoce perfectamente todas sus propiedades, sus riesgos y sus beneficios. Nosotros como científicos o como médicos, cuando queremos saber qué se sabe de la planta que me está hablando el paciente, le ponemos el nombre científico a la computadora y salen las toneladas de artículos e información en todos los idiomas, por supuesto en español también, en donde nos dan a conocer toda esta información. La mala noticia, porque quiero serles totalmente honesto en esta idea, es que estamos profundamente atrasados los mexicanos. Nos hemos pasado estos 30 años de nuestras vidas estudiando las plantas medicinales y la sociedad y su organización no evoluciona. Ustedes van en este momento a los países de Asia y la herbolaria está ya totalmente legalizada, con normas, con criterios, con requisitos para cultivar, con requisitos para vender, con requisitos para usar. Van a Europa, a Francia, a Inglaterra, a Rusia, a España. Existe la fitoterapia como una ciencia y una especialidad y los médicos se especializan en eso y los medicamentos se venden en las farmacias especializadas de plantas medicinales. Todo esto Abigail y yo lo vimos como jóvenes durante los últimos 30 años. México se quedó atrás, no llegó a la meta. La meta era esa. Entonces hay en la actualidad, con las facilidades de los medios y de la comunicación, muchas maneras de entrar a través de las computadoras y de la red a la información de nuestras propias plantas.
Bien, pues ahí lo tienen, como nos acaban de explicar. En México aún estamos un poco en pañales en este tema, pero afortunadamente estamos avanzando sobre ello, porque ya vimos que otros países probablemente más avanzados lo están utilizando, y esto pues es una cosa esperanzadora para nosotros. No se vayan, estamos aquí en Diálogos en Confianza hablando de herbolaria y todavía no terminamos. Ahorita regresamos con ustedes. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. El próximo lunes de salud hablaremos sobre un tema de verdad de mucha importancia. Epilepsia es el tema. Y es que la epilepsia es una enfermedad neurológica que afecta al sistema nervioso central. Consiste en una repetición de crisis epilépticas que a ciencia cierta pues en realidad no hay una fuente para que se vuelva a repetir o que desencadene nuevamente el problema. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Quién te puede diagnosticar? Muchas veces el paciente que vive con esta enfermedad se siente desvalido y totalmente abandonado. Entonces es algo donde la familia, por supuesto, puede colaborar, desde luego, y se puede obtener una mejor calidad de vida. ¿Pero qué se debe hacer? No te pierdas entonces este programa el próximo lunes aquí en Diálogos en Confianza. Y para apartar tu lugar entonces puedes llamarnos al 53 41 44 35 y nos vemos el próximo lunes aquí 9:30 en punto de la mañana. Vamos a ver el resumen de la segunda parte. En este país hay infinidad de instituciones y de grupos que educan, enseñan, saben herbolaria y entrenan gente. Hablo de la Universidad de Chapingo, hablo de la Universidad de Tlaxcala, hablo de la Universidad Nacional de México, hablo del Instituto Mexicano del Seguro Social, hablo del Instituto Politécnico Nacional. Que ya estamos en una época en la que se puede decir qué plantas tienen riesgo, qué plantas no son útiles y qué virtudes tienen las plantas que hemos estudiado. Todas las plantas medicinales actúan como medicamentos. Si se toman dosis elevadas de esos medicamentos, tienen efectos colaterales. Todas las plantas pueden llegar a ser tóxicas, como todos los medicamentos pueden llegar a ser tóxicos. Somos un país que no cultiva plantas medicinales. Las plantas en México se siguen recolectando en los cerros. No hay control sobre la producción de la materia prima. Que no se crean de los libros españoles, sobre todo el nombre popular de la planta. Siempre deben de ver el nombre científico de la planta. Las personas que compren sus plantas pueden ir al herbario de plantas medicinales del Seguro Social o cualquier herbario de la República Mexicana para que les identifiquen científicamente qué planta están utilizando. Las plantas medicinales no son inocuas, precisamente porque tienen principios activos. Esas sustancias llamadas principios activos son las que provocan el bien o el mal a alguien. La penicilina es otro asunto porque naturalmente no se encuentra en un vegetal. Lo que ocurre es que cuando ciertos hongos se depositan, por ejemplo, en las tortillas, se llena de este hongo y el hongo, al ir fermentando los azúcares de la masa del maíz, empieza a producir la penicilina. Pero no es algo que se encuentre naturalmente. Es simplemente que en su reproducción va liberando esta sustancia. Y así fue como Fleming se dio cuenta de esto y entonces empezó a fermentar el vegetal para poder producir la penicilina. Tenemos todavía mucho por aprender de la naturaleza, porque además la naturaleza no se queda estática. La naturaleza sigue evolucionando, se dan mezclas de especies vegetales y no me refiero a que lo hagamos en un laboratorio los organismos genéticamente modificados. Hay cruce de material genético de manera natural, que resultan tener cualidades nuevas, diferentes y que requieren ser investigadas, ¿no? Bueno, tenemos más comentarios aquí en las redes sociales. Nos dice Mauricio Mayorga, muy confusa la información. Entonces, ¿sí puedo consultar en internet o no puedo consultar en internet? En México los curanderos sí saben porque tienen una tradición de 500 años o en México estamos muy atrasados en cuanto al conocimiento de la herbolaria. Yo no confío en la medicina natural y después de ver el programa, dice, menos.
Pues la opinión de Mauricio. Pero para que no haya confusión, para que precisamente la gente tenga la información que vale la pena destacar. Lo que dice de Internet, por ejemplo, en Internet si meten el nombre popular de la planta, pues les va a dar una información X, ¿no? Pero si tienen la identificación botánica de la planta, es decir, el nombre y el apellido en latín de la planta, la identificación botánica, la identidad biológica de la planta, entren con ese nombre a Internet y busquen qué trabajos se han hecho al respecto de esa especie, ¿sí? Claro. Y si no tenemos ese nombre, nada pues más vayan a los herbarios para que ahí se les identifique la planta. Ahí nos dan información perfectamente de cada una, desde luego. Nos dice Vela de Silegio: respeto muchísimo la opinión profesional del doctor en el panel, sin embargo yo sí entiendo la postura de la gente al querer una solución rápida y mágica ante la urgencia por curarse, sobre todo si acudes a las instituciones y en muchos casos solo te recetan tu paracetamol y su buen amigo el naproxeno. Que es gran parte de lo que decía, y yo coincido, en esta época donde la inmediatez nos está ganando en absolutamente todo y donde queremos aliviarnos pronto y quitarnos este dolor que ha sido causado por una mala alimentación, por una mala ejercitación, que no viene de un día a otro, sino de años, de una mala práctica, digamos, por así llamarla. Por lo tanto, la cura tendría que llevarnos también todo un proceso, y es la paciencia que ya no tenemos en la sociedad. Queremos rápidamente quitarnos este problema para continuar produciendo, porque si no nos quedamos sin qué tener, ¿no? Sí, bueno, yo entiendo los comentarios, los entiendo perfectamente. No estoy de acuerdo porque no se va al fondo del problema. El fondo del problema es que, lo dije al principio, pero todo el mundo se quiso ir al pragmatismo. La medicina es una manifestación de la cultura. Si los seres humanos estamos enfermos es porque estamos haciendo muchas cosas mal, sobre todo en esta época. Entonces, tengo el peor de los escenarios como médico en mi país. La sociedad, como en todo el mundo, está haciendo las cosas mal. No está comiendo bien, no hace ejercicio, vive en lugares siniestros, trabaja de una manera absurda, es explotado su actividad y su vida. Pero quiere, cuando se enferma, apretar un botón y que le digan, abra la boca y que le den el medicamento. No le importa si es pastilla, líquido, miel, hierba o caracol. Lo que quiere es que funcione. Y si le funciona, agarra el teléfono y le dice a su amiga, oye, me funcionó, así que póntelo. Y así a la tercera y a la cuarta, y le llaman redes sociales en las cuales se comunican y todos se dicen la misma tontería. Claro, esto se oye muy enojado, pero nosotros que estamos investigando las plantas les decimos, tiene usted que estudiar un poco, tiene usted que detenerse, tiene usted que ocuparse de su salud, tiene usted que aprender un poco más. Hay personas en los dos bandos, hay personas buenas en los bandos de la llamada medicina tradicional, pero hay que irlos a buscar y hay que encontrarlos. Hay muchos charlatanes en el otro bando, hay muchas personas y médicos, hay muchos charlatanes, pero hay unos muy buenos. Y luego necesita usted leer y educarse y modificar su cultura. Y tiene que leer estas cosas. Y tiene que prender la televisión, pero no espere que de un programa como estos le digamos, sí, zapote blanco, sí, zapote negro, no. Tomate, sí, jitomate, no. Es decir, es un acercamiento a la herbolaria y es responsabilidad de cada uno informarse, educarse o reeducarse. Y si usted me permite esa misma expresión que está diciendo, esa es la verdadera medicina, llámese como se llame. Tenemos que tener esa misma actitud con respecto a toda la medicina. Uno de los grandes problemas, como nosotros que hemos sido investigadores del Seguro Social y hemos vivido tantos años ahí, es que esa actitud de demanda irracional
y práctica también se da en la otra medicina. Entonces también gran parte del problema es que la gente llega y dice, no, el doctor no me entendió y me dio lo de siempre. A ver. ¿Qué hace usted con su cuerpo, con su salud y con su medicina? No quiere participar de su cultura y educarse. Entonces no espere que las cosas sean naturistas, sean acupunturas. Ya que dije acupuntura, le doy el dato que seguramente está en nuestro público. Y la homeopatía, ¿no? Oiga, doctor, usted que sabe de hierbas, ¿me tomo la homeopatía? ¿Qué le pasa? Es que nadie me quiere quitar el dolor de cabeza, pero mi amiga, hermana de Juan de Otón, el de la orquesta, se tomó un chochito de homeopatía y se le quitó. ¿Qué quiere que le diga? Ahora hablemos de la acupuntura. La acupuntura se está distribuyendo en todo México, todo el mundo quiere usarla, nadie sabe nada. Nadie se estudia sobre el asunto, nadie reflexiona sobre su energía. Entonces, si empezamos a ver los programas que hablan de naturismo y energía, entonces la gente se aburre, porque no, pues todos quieren estar haciendo budismo y quieren hacer lectura y quieren hacer lo otro. A eso es a lo que yo me refería al principio, de que la medicina es una manifestación de la cultura. Y si no están encontrando ustedes las respuestas que están pidiendo, es porque estamos trastornando nuestra cultura. Regresemos a nuestra cultura y tomémosla en serio. Ese es el mensaje que nosotros queremos dar. Claro. Tenemos aquí algunos comentarios sobre el público, se nos está acabando el programa. Juan Pila, cuéntenos qué es lo que usted utiliza y para qué. Buenos días, gracias por la invitación. Pues en edad de menopausia se me alteraron mucho los nervios, fue lo que más me afectó. Y buscando en un libro encontré un té de valeriana con los 3 toronjiles. Me empecé a hacer tecitos o tisanas y eso me funcionó. ¿Le ha funcionado? ¿Se ha sentido mejor? Me ha funcionado. Bueno, sí, me sirvió en ese tiempo porque fue un año el que me puse mal. ¿Había alguien que le dijera cuánto? Si una pizca o un puño, como hablamos al principio. En el libro decía una cucharadita por cada tacita de agua hirviendo. ¿Y con eso tú? Sí, ya eran las tisanas y así dependiendo cómo me sintiera, 3 al día o 1 en la mañana, 1 en la noche, dependiendo el nivel de nervios que manejara, ya me lo tomaba. ¿En qué libro fue? Uno que compré en el metro. Ok. Gracias, don Pila. Luis, ¿usted qué toma? Yo tomo todos los días una porción de un ajo, una cucharadita de aceite de oliva y un limón. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Esta finalidad es porque yo ya soy una persona grande, mis articulaciones me duelen, los huesos, la presión y soy diabético, tengo 30 años de diabetes. Con esto que me lo tomo 10 días por un mes, descanso y me la vuelvo a tomar. Inclusive también hay otras cosas que tomo, pero esto es lo que he tomado y me ha resultado a mí. ¿Le ha resultado en qué sentido? En el sentido de que yo puedo caminar, tengo 80 años, puedo hacer ejercicio, desde luego que ya con sus no puedo subir mucho a las escaleras o estar arriba, porque antes trabajaba así, ahora ya bajo abajo. Dígame una cosa, ¿y quién le dio la información? Esta información la tomé yo en uno de los libros de medicina herbolaria que me encontré así. Dice, la cosa debe de ser una cabeza de ajo en un frasco con alcohol de tomar a que se macere durante 15 o 20 días. Y de allí tomarse 20 gotas. Pero hay una cosa, yo no la he hecho porque duro mucho tiempo para eso y ando por aquí y por allá. Ando ocupado. Sí, agarro un ajo, lo pico, no todo el ajo, sino bien picadito, le pongo un limón, que en su casa tengo un limonero, afortunadamente, y una cucharada de aceite. Esto, en el estómago y esto, yo obro bien, no tengo dolores, mis huesos no me responden mucho porque ya soy viejo, pero sí puedo hacer muchas cosas que otros no hacen. Aquí lo que buscamos, Luis, es justo que la gente no se automedique. Usted lo sacó de un libro. Yo quisiera ver si los del panel tienen algún comentario hacia lo que él está haciendo. Le quería yo decir que sí hay personas que siembran las hierbas medicinales. En la Universidad de Champingo
hay un señor, no voy a decir su nombre, pero él siembra esas y tiene un herbario o tiene un consultorio donde ustedes se pueden ir a consultar y las personas que están allí los consultan bajo su medicina y les dan medicinas herbolarias ya tratadas y todo en la Universidad de Chapingo. En la Universidad de Chapingo. Y no les cobran. Gracias, Luis. Sí. Es una buena cosa. ¿Algo que le quieran comentar? Yo quiero hacer un comentario sí. al respecto de lo que dijo la señora de la valeriana y los toronjiles. Efectivamente, la valeriana y los toronjiles se utilizan principalmente para padecimientos del sistema nervioso y nos ponen más contentos, nos ponen más tranquilos y esas plantas sí son mexicanas, aunque hay su contraparte europea. Pero algo importante que quiero decir es que la valeriana lo que se usa es la raíz. Por lo tanto, esta planta hace unos años estaba en vías de extinción por la desmedida venta de la raíz de la valeriana. Entonces, lo que hicieron en los laboratorios fue hacer la micropropagación por medio del laboratorio y hacer cientos de plántulas de la valeriana, las cuales se fueron a sembrar a milpalta para que no se extinguiera la especie. Y se sigue utilizando. Se sigue utilizando, pero ya hay a nivel experimental la manera de que siga cultivándose y propagándose sobre Porque aparte todo. es de las más utilizadas. Sí, por supuesto. Pero estamos llegando al final del programa, nos quedamos con muchos comentarios del público, se nos fue el tiempo, les quiero agradecer, ahorita comentamos de afuera del aire a todos ustedes que nos han estado viendo. Como vemos, la herbolaria da para muchísimo tema, para platicar de muchas cosas. Nos han explicado aquí los panelistas que en México estamos en pañales, a pesar de tener más de 30 años de estarse estudiando, pero poco a poco esto va a ir evolucionando. Se ha hablado de que las plantas se están ya cultivando en el país, hay gente especializada, tengan mucho cuidado. Y otra cosa que queremos que se lleven de idea antes de irse, de que termine el programa, es que no se autorreceten, busquen a la persona adecuada. Ya salió aquí en pantalla y vamos a poner en nuestras redes sociales dónde acudir, con quién informarse, porque como ya lo comentaron aquí, no son inocuas y pueden tener efectos colaterales. Eso da para un tema completo de otro día entero. Las complicaciones del uso de medicamentos o el uso de hierbas probablemente mal indicadas o mal tomadas, porque, como ya dijimos, casi todos los medicamentos vienen de plantas. Igual que un medicamento, una planta no va a ser inocua. Gracias por acompañarnos aquí en Diálogos en Confianza. Escríbanos y busquen nuestras redes sociales de información a dónde acercarse. Gracias. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.